Hola, ¿cómo estás? Hoy hablaremos sobre la influencia de la cultura africana en la música boliviana y las expresiones culturales que se manifiestan en nuestro territorio. Hablaremos también sobre la historia de este pueblo y su desempeño en la construcción de la sociedad boliviana actual, pero sobre todo del desarrollo de la cultura afroboliviana. Para empezar esta lección debemos tener en cuenta los siguientes factores esenciales del intercambio cultural entre el pueblo africano y la sociedad colonial dentro de la República Boliviana. Entonces tomaremos en cuenta estos factores. La llegada. La población africana llega al continente americano en compañía de la colonización europea. Los africanos llegaban en condición de auxiliares militares y esclavos. Bajo esta condición es que llegan las expediciones al sur de América. Una vez asentados los africanos, se encargaron de realizar trabajos forzados y de agricultura. En este contexto se desarrolla el negocio del negrerismo, conocido como el tráfico, comercialización y contrabando de esclavos. También se intentó llevarlos a trabajos en la explotación de minerales, pero los africanos sufrían de varias enfermedades y poca resistencia al clima. Es por esta razón que los africanos fueron instalados en las costas y lugares de climas subtropicales. En Bolivia los africanos fueron esclavos de las grandes haciendas y se encargaban de realizar actividades agrícolas. El lugar apropiado para ellos es el actual territorio conocido como los Yungas, que se encuentra en el departamento de La Paz. Los africanos podían ocupar distintas labores, entre las cuales se encontraban ser esclavos de confianza. También se encargaban de la crianza y cuidado de los criollos y en casos extremos podían ser sometidos a esclavitud sexual. Entre los productos que producían se encuentran el café, las frutas, la caña de azúcar y el cacao. Ahora hablemos de la historia del pueblo afroboliviano. Según el censo del año 2012, en Bolivia se encuentran 22.777 personas afrobolivianas. Este número actualmente representa un porcentaje mínimo de la población boliviana. Es por esta razón que al paso del tiempo se perdieron la mayoría de las costumbres y tradiciones originales del pueblo afroboliviano. Todo esto representará el encuentro cultural entre los pueblos africanos y aymaras. Para el pueblo afroboliviano existió una contradicción en la independencia, ya que si bien se había logrado la independencia de la corona española, los afrodescendientes tuvieron que esperar hasta el año 1851, cuando con la nueva constitución promovida por el presidente Isidoro Belzu se logró la abolición de la esclavitud en Bolivia. La cultura africana y la cultura afroboliviana se manifiestan en la sociedad boliviana a través de distintas expresiones y le sirvió de inspiración a las danzas folclóricas actuales. Esto podemos evidenciarlo en danzas como el tunduki, la saya y el caporal, como representaciones de las tradiciones africanas, y la morenada como una de las interacciones más evidentes entre la cultura aymara y la cultura afroboliviana. Este encuentro de culturas
arrojará nuevos elementos musicales como fruto de las celebraciones por la abolición de la esclavitud. Ahora hablemos de los elementos musicales de la cultura africana. Las novedades musicales que aportaron los pueblos africanos fueron los ritmos alegres y acelerados, la polirritmia, mayor potencia vocal y varios y novedosos instrumentos de percusión. En Bolivia, estos elementos influenciaron a la cultura europea y a la cultura nativa. Fruto de esta interacción, estos elementos africanos se mezclarán con la música europea, la música mestiza, para con el paso del tiempo dar origen a la música folclórica boliviana. La música europea. Este tipo de música se desarrolla en las grandes capitales coloniales y era compuesta y escrita por europeos y criollos. La música europea podía ser sacra, es decir, que era el tipo de música que se interpretaba en la Iglesia Católica. También podía ser música cortesana, que era la música que se interpretaba para la nobleza. Y también podía ser música secular o profana, que era el tipo de música que se empleaba en los bares y las fiestas. De todo este conglomerado musical destacará el género del villancico. La música mestiza. El mestizaje musical se produce gracias a la combinación de los elementos musicales de cada cultura. De estas combinaciones, la que más logró desarrollarse fue emplear melodías y ritmos africanos con la armonía y forma europea. Juan de Araujo fue el compositor de la obra Los Coflades de la Estrella, que era un villancico inspirado en los cantos de los esclavos africanos. Este villancico fue compuesto en la Catedral de Sucre, de la ciudad de La Plata, actualmente territorio boliviano, y esta obra influenciará en la música secular y del pueblo. La música folclórica. Para la música folclórica se tomarán los ritmos alegres, los cánticos complejos y la ejecución de instrumentos de percusión complejos de la música africana. De esta manera surgirán varios grupos musicales que se encargarán de crear obras y ritmos influenciados en esta cultura, combinándola con la armonía tonal, empleando instrumentos de cuerda y combinando elementos de todas las culturas existentes en el territorio boliviano. Todos estos factores darán paso a la comercialización de la música folclórica boliviana. Pronto estudiaremos a profundidad cada una de las danzas folclóricas inspiradas en la cultura afroboliviana. Hasta la próxima.